El problema con las capas de formas, o uno de ellos, tenemos repetidas las mismas propiedades siempre varias veces. Selecciono la capa de forma, me voy aquí a la lupa y pongo color. De tal modo que me aparecen todas las propiedades de color que tenga en su interior la capa de formas. Obviamente esto sirve también para cualquier propiedad. Si yo escribo posición, no hace falta escribirlo todo, ya sale. Me salen todas las propiedades de posición que tenga para cada una para todos los objetos. Fijaros cuántas posiciones hay. Y he aquí uno de los problemas de entender cómo funcionan las capas de formas. La repetición constante de toda esa cantidad de posiciones porque fijaros, si ahora pongo opacidad, ¿cuántas opacidades tenemos? ¿Sí? Eso puede ser un poco caótico a la hora de animar y de pensarlo, ¿vale? Vamos a ver en más detalle las cositas más básicas de cuando trabajamos con shape layers, ¿de acuerdo? Con capas de formas. Pongamos que yo tengo esta capa de formas con 3 cuadrados y quiero seleccionar y modificar solamente uno de ellos. El modo de hacerlo directamente aquí en el canvas es clicando en uno de ellos con la herramienta selección y clico y ya lo tengo. Entonces podré moverla. Si me coloco en una esquinita podré rotarla, ¿vale? Y si agarro una de estas partes podré escalarla. Con la tecla apretada de Shift va a rotar de 45 grados en 45 grados. Y ahora si quisiera cambiar de otro rectángulo, otra vez, clico 2 veces, 2 veces, 2 veces, 2 veces. Vale. Pongamos que ahora quiero aplicarle un efecto a ese cuadrado. Vamos a crear un trazo antes. Ese trazo. Vamos a ver cómo funciona la lógica de los efectos en las capas de formas. Le digo agregar, por aquí agregaré los efectos, digamos, y le digo que es un efecto de trazados ondulados. Abro las propiedades de ese efecto para que lo veamos más claro, lo exagero, ¿vale? Lo voy a exagerar así. Le doy al play, como veis está animado, parece que sea suave. Bueno, ahí lo tenemos. No quiero que se aplique ese efecto en todos esos rectángulos. ¿Cómo lo hago? Pues la lógica es la siguiente. Yo agarro ese trazado, ¿sí? Y lo subo para arriba. De tal modo que solo se verá afectado el rectángulo que esté justo encima de ese efecto. ¿Vale? Fijaros, lo bajo por aquí y son estos dos. Lo bajo aquí, son estos tres. Lo subo y solo se ve afectado este de aquí. ¿Vale? Y así absolutamente con cualquier efecto que le crea. Porque si yo ahora le creo un efecto de combinar trazados, fijaros, si yo coloco este combinar trazados justo debajo de estos tres, pero voy a colocar este efecto aquí para que no se haga un lío. Esto es el efecto de trazados ondulados. Voy a borrar este de trazados ondulados. Voy a borrar todo esto, de hecho. Lo he limpiado para que lo veamos más claro. Le agrego el efecto de combinar trazados, ¿sí? Lo que hace este combinar trazados es que me los combina. En este caso, fijaros, lo abro como tengo que el modo sea agregar, me suma todos estos trazados y me suma creándome un solo objeto, ¿vale? Si ese combinar trazados, igual que en el otro caso, lo subiera, solo afectaría a los rectángulos que tengo justo encima del efecto. En este caso, estos dos. Muy bien. Para arriba, ¿sí? Bueno, lo dejo aquí abajo. Y ese combinar trazados sirve para agregar, sirve para sustraer, tal modo que todos están restando el uno al otro y el resultado es esta forma. Podría también decirle que intersecar, ¿de acuerdo? Y tal modo que si yo moviera estos rectángulos de sitio, la intersección sería distinta, ¿vale? Fijaros también que otra cosa que quiero que veamos es los puntos de anclaje y las capas de formas, que despista muchísimo el sistema que tiene que trabajar, ¿vale? Yo creo una capa de forma con la herramienta rectángulo, ¿vale? Y fijaros, ahora mismo tiene un punto de anclaje que está aquí. Lo voy a cambiar con la herramienta esta o el shortcut, el atajo de teclado I, y lo voy a mover hasta aquí, que se ajuste. ¿Vale? ¿Qué significa? Que si yo ahora roto
esta capa de formas, pero no desde contenido, sino como si fuera una capa normal, ¿sí? En transformar, yo la roto y está rotando desde ahí. Pero fijaros, si yo ahora clico 2 veces encima de esa capa de formas, lo que me encuentro es que su punto de anclaje no está aquí como lo acabamos de hacer, sino que está en el centro. ¿Eso qué significa? Que si yo abro las opciones del rectángulo, ¿sí? En transformar rectángulo y lo roto, me rotará desde aquí. Al tener esos valores duplicados constantemente, me pasan este tipo de cosas y es un poco confuso, pero quiero que seamos conscientes de esa duplicación a la hora de animar para no enloquecer, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo haríamos si quisiéramos que rotase desde ahí? ¿Cómo lo haríamos para cambiar el punto de anclaje de esa capa de formas? Clicaríamos 2 veces y con la herramienta de punto de anclaje, igual que antes, clicamos y colocamos. Si yo rotase desde ese lado del rectángulo, rotaría del mismo lado que si yo le digo que rote desde aquí. ¿De acuerdo? Que seáis conscientes que tenemos 2 puntos de anclaje con las capas de formas. Es más, podemos tener aún más puntos de anclaje. Voy a duplicar ese rectángulo. ¿Sí? De tal modo que aquí en este segundo rectángulo tengo otra vez de nuevo su punto de anclaje y su resto de propiedades duplicadas. Y ahora lo que voy a hacer va a ser mover esos dos. Bueno, voy a duplicarlos 2 veces más. Así que tenemos 4. Y ahora voy a crear 2 grupos. Un grupo vacío y duplico. Control D, duplico. Y coloco 2 rectángulos en un grupo y 2 rectángulos en otro. Es como si lo hubiéramos puesto dentro de una precomposición y que ahora yo pudiera animar esos 2 rectángulos a la vez. Para eso sirve, entre otras cosas, funcionar con grupos. Cada uno de estos grupos puede tener sus efectos distintos. Voy a darle otra vez trazados ondulados. En uno le aplico los trazados ondulados, lo exagero para que lo veamos, y en el otro no. ¿Vale? Como que me permite tener más control. ¿De acuerdo? Os voy a contar otra cosa más que suele ser confusa con las capas de formas. Si yo quisiera cambiar estos 2 rectángulos que están dentro del grupo 2 a la vez, yo diría, bueno, tengo grupo 2, le agrego un efecto de relleno y no está funcionando. ¿Por qué? Porque, pese a que aquí en este relleno es de color rojo, cada uno de estos rectángulos tiene su propio efecto de relleno y no lo entiende. Así que si desactivo el relleno, fijaros, ahora sí que me lo entiende. Desactivo el otro relleno del otro rectángulo y sí que lo entiende. ¿Cuál es el problema ahora? Pues que ese relleno me lo pone una vez que me ha creado el trazo. Es decir, es como si fuera transparente. ¿De acuerdo? Fijaros. Fijaros. Con el relleno del propio rectángulo, lo que hace es, obviamente tiene el rectángulo y luego le añade el trazo. Luego tiene este otro rectángulo y le añade el color. Luego tiene este rectángulo, le añade el color rosa y luego el trazo. ¿Vale? Si ahora desactivo el relleno del rectángulo 4 y del rectángulo 3, es como, ¿cómo no? Es que son transparentes, ¿sí? No hay ningún color ahí dentro, ¿de acuerdo? De tal modo que si yo ahora le aplico el relleno del grupo, siguen siendo transparentes, solo que ese relleno se lo ha aplicado por debajo de esos trazos, ¿entendéis? Es como si fueran subcapas, fijaros. Eso es transparente y ahora le añado a esa forma que se crea al juntar esos 2 rectángulos, le añado el relleno, pero no es que le añade un relleno a cada uno de los rectángulos por separado, se la añado después. Del mismo modo, si yo desactivo aquí el trazo en el rectángulo 4 y en el rectángulo 3 también lo desactivo, y ahora en el grupo le digo que me cree un trazo, es exactamente lo mismo que teníamos antes,
¿sí? O parece exactamente lo mismo que teníamos antes, pero fijaros, hay un extra de libertad que tengo. Si este trazo, que no es de los rectángulos, insisto, es del grupo, lo muevo debajo del relleno, ¿sí? Lo que me hace es generarme un trazo que es como la suma de esos dos rectángulos, ¿de acuerdo? Es decir, en las capas de formas todo el rato el orden de los efectos y de los objetos sí que importa, ¿vale? Fijaros si ahora pongo el trazo aquí, el trazo solo afecta al rectángulo que tiene justo encima, si lo pongo aquí afecta a los dos rectángulos que tiene encima, si lo pongo debajo del relleno me afecta a los dos rectángulos y a la vez al relleno, es como que va sumando efectos y más o menos esta es la lógica. Cojo la herramienta elipse, me creo un círculo y sin salir de la capa de forma me creo otro objeto círculo o elipse. Y ahora lo que quiero es, con la capa de forma seleccionada, vamos a agregar y le aplicamos el efecto de combinar trazados. Entonces lo que hace de base, cómo funciona esto, es el modo agregar. Me está sumando los dos trazados, ¿sí? Fijaros que a la vez me ha creado un efecto extra automáticamente que es de trazo, pues activar, y de relleno, ¿vale? Este efecto funciona con este pack de efectos. El efecto de combinar trazados funciona con este pack de efectos, ¿vale? Si ahora yo le dijera que en lugar de agregar fuera sustraer, lo que está haciendo es restándole a la elipse 2 la elipse 1, tal modo que yo podría animar, ¿sí? Lo voy a hacer un momentito. Yo podría animar la posición de esa elipse y se animaría el recorte. Esto es uno de los motivos por el que tenemos varias veces la misma propiedad en las capas de forma repetida, ¿de acuerdo? Vale, pongamos que, salgo de aquí, en lugar de sustraer, lo tuviera en intersecar, ¿sí? Pues lo mismo, solo nos mostraría la parte de la forma que comparten las dos elipses. Y como en este caso está animado, ¿vale? Y para terminar, excluir intersecciones, pues en este caso me excluye donde se juntan las dos formas. Y eso es todo. Espero que de nuevas os haya resultado muy útil. Un saludo y hasta la próxima.